La documentalista Sarah Chen recibe unas misteriosas cintas VHS de la herencia de su difunto abuelo, que revelan su investigación de 1987. Sobre Hollow Creek Valley, un lugar al que los lugareños le advirtieron que nunca entrara. Las cintas documentan 3 familias emparentadas que han vivido en completo aislamiento durante más de un siglo, practicando inquietantes rituales para mantener la pureza de su linaje. A medida que Sarah reconstruye las imágenes de su abuelo, descubre que los residentes del valle no solo se esconden del mundo exterior, sino que ocultan algo mucho más siniestro sobre lo que se han convertido tras generaciones de aislamiento y prácticas oscuras. Lo primero que llamó la atención de Sarah Chen sobre la casa de su abuelo no fue el olor a humedad de los periódicos viejos ni la forma en que las partículas de polvo bailaban a la luz de la tarde que se filtraba a través de las cortinas amarillentas. Fue el silencio. El tipo de silencio absoluto y sofocante, que parecía presionar tus tímpanos como bolas de algodón empapadas de terror. Sarah había conducido 6 horas desde Portland hasta este rincón olvidado de Oregón para liquidar la herencia de David Chen, una tarea que había estado posponiendo durante 3 meses desde su funeral. Su abuelo había sido periodista de investigación durante 43 años, el tipo de reportero de la vieja escuela que creía en indagar hasta que le sangraran las uñas y la verdad saliera finalmente a la luz, jadeante y fea, bajo la cruda luz del día. Pero en sus últimos años, David se había convertido en algo completamente diferente. Solitario, paranoico, murmurando sobre historias que eran demasiado peligrosas para contarlas. La familia lo había achacado a la demencia. Sarah empezaba a preguntarse si se habían equivocado. Atravesó la desordenada sala de estar, pasando junto a torres de carpetas de Manila y recortes de periódico que llegaban hasta él. Techo como monumentos de papel a la obsesión. El espacio de trabajo de David ocupaba lo que antes había sido un comedor, transformado en un santuario del periodismo de investigación. 3 máquinas de escribir reposaban sobre un enorme escritorio de roble, cada una de ellas congelada a mitad de una frase, como si David simplemente hubiera desaparecido mientras trabajaba. Pero fue el sótano lo que le llamó la atención. A Sarah siempre le habían prohibido bajar allí cuando era niña. El espacio de trabajo del abuelo, decía su madre con esa sonrisa forzada, que significaba que la conversación había terminado. No es para niñas pequeñas. Ahora, a los 32 años, con su abuelo enterrado desde hacía 3 meses, pensó que esas reglas ya no se aplicaban. Las escaleras del sótano crujían bajo su peso, y cada paso resonaba en la oscuridad. Palpo la perd en busca del interruptor de la luz. Y sus dedos rozaron algo que parecía sospechosamente sangre seca. Cuando las luces fluorescentes finalmente se encendieron, a Sarah se le cortó la respiración. Las paredes estaban cubiertas, completamente cubiertas, con fotografías, recortes de periódico, mapas dibujados a mano y lo que parecían ser árboles genealógicos. Un hilo rojo conectaba varios puntos como una telaraña de conspiración, creando patrones que le dolían a los ojos. Seguir. Pero fueron las fotografías las que le revolvió el estómago. Imágenes en blanco y negro de personas que parecían raras. No deformadas de forma evidente, sino raras de maneras sutiles que su cerebro luchaba por procesar. Rostros que eran casi normales, pero con los ojos separados por una fracción de pulgada de más, o bocas que se curvaban en direcciones que desafiaban la anatomía. Niños que parecían ancianos a pesar de su pequeña estatura, y personas mayores cuya piel parecía colgar, como si perteneciera a otra persona completamente diferente. En el centro de todo había un mapa dibujado a mano de lo que parecía ser un valle, etiquetado con la cuidadosa letra de David, Hollow Creek Valley, Virginia Occidental, 1987. No entrar. No volver. Sarah se acercó, con los pasos amortiguados por la gruesa alfombra de papeles esparcidos por el suelo de hormigón. El mapa mostraba un estrecho valle rodeado de escarpadas montañas, al que solo se podía acceder por una única carretera sinuosa que parecía terminar en un lugar marcado como el asentamiento. Había 3 zonas marcadas con un círculo rojo, Blackwood Compound,
Torneo Mestead y Cry Territory. Junto al mapa, sujeto con cinta adhesiva amarillenta, había una nota escrita por David. Sara, si estás leyendo esto, es que estoy muerto y has encontrado lo que debería haber destruido hace años. La historia de Hollow Creek Valley no es una historia que deba contarse. Pero si me ha pasado algo. Si no he muerto por causas naturales, entonces necesitas saber la verdad. Las cintas lo explicarán todo. Pero Sara, te lo ruego, míralas una vez y luego destrúyelas. Algunas verdades son demasiado peligrosas para salir a la luz. Con las manos temblorosas, Sara comenzó a buscar entre el caos del sótano. No tardó mucho en encontrar lo que su abuelo había escondido, una caja de cartón con la inscripción HCV de 1987 Destruir tras mi muerte, escrita con las familiares letras mayúsculas de David. Dentro había 7 cintas VHS, cada una etiquetada con fechas de septiembre de 1987. La letra de las etiquetas se volvía cada vez más irregular a medida que avanzaban las fechas, comenzando con la letra clara habitual de David y deteriorándose hasta convertirse en un garabato apenas legible en la última cinta. La última simplemente decía, vete, vete, vete. Sara subió la caja al piso de arriba y puso la primera cinta en el antiguo reproductor de vídeo de David. La pantalla del televisor se llenó de estática y luego se aclaró para mostrar a su abuelo tal y como era hacía 37 años. Más joven, seguro de sí mismo, con la expresión entusiasta de un periodista que creía estar a punto de dar la noticia de su carrera. La fecha que aparecía en la esquina era 3 de septiembre de 1987, 6:47 de la mañana. Soy David Chen, corresponsal de investigación, y comienzo la documentación de lo que los lugareños llaman la investigación del Valle Perdido. La voz de su abuelo era fuerte, segura. Estaba sentado en lo que parecía ser una habitación de motel, con un mapa extendido en la cama. Detrás de él. Actualmente me encuentro en Beckley, Virginia Occidental, siguiendo los informes de una comunidad aislada que ha vivido en completo aislamiento durante más de un siglo. Las autoridades locales afirman que el valle no existe, pero los registros del condado muestran escrituras de propiedad que se remontan a 1847 para algo llamado Hollow Creek Valley. David levantó un documento amarillento. Según esta escritura, 3 familias, los Blackwood, los Torne y los Cry, compraron 10,000 acres de terreno montañoso para lo que parecen ser fines agrícolas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay registros de que estas familias hayan salido del valle. No se han registrado nacimientos ni defunciones en el condado, no hay registros fiscales más allá de la compra inicial, ni interacción alguna con el mundo exterior. La cámara se movió mientras David la ajustaba, y Sara pudo ver la intensidad en sus ojos, la misma mirada que tenía cuando estaba atrás. Algo Grande. He pasado 3 semanas entrevistando a los habitantes de los pueblos cercanos y la respuesta es siempre la misma. No vayas a buscar ese lugar. Dicen. Hay puertas que deben permanecer cerradas. Ayer, una anciana en una cafetería me dijo algo que se me ha quedado grabado. Dicen que ningún forastero debe entrar en ese valle. Los linajes que hay allí no deben mezclarse con los nuestros. Punto. David se inclinó hacia la cámara. He cubierto antes historias sobre sectas, extremistas religiosos, grupos milicianos. Pero esto es diferente. Hay un miedo genuino en los ojos de estas personas cuando hablan del valle de Hollow Creek. No es el tipo de miedo que se siente con las historias de terror, sino el terror profundo de las personas que saben que algo real y horrible existe justo fuera de su alcance. La cinta mostraba a David preparando su equipo. Cámaras profesionales, equipo de grabación, provisiones suficientes para varios días. Sarah. Observaba a su abuelo revisar y volver a revisar su equipo con la precisión metódica de alguien que sabía que tal vez no tendría una segunda oportunidad. Mi contacto en la oficina del tasador del condado me proporcionó las coordenadas GPS basadas en los mapas topográficos originales. Según él, todavía hay una carretera que conduce al valle,
aunque no aparece en ningún mapa oficial desde 1952. Me advirtió que la carretera es peligrosa, que hay personas que han desaparecido tratando de encontrar el valle. David hizo una pausa y miró directamente a la cámara con una expresión que Sara nunca había visto antes en su rostro. Duda mezclada con determinación. Quiero dejar constancia de que voy a ir solo, en contra del consejo de las fuerzas del orden locales y de mi editor en el periódico. Sí. Me pasa algo, si no regreso, estas cintas deberían proporcionar algún registro de lo que descubrí. Pero tengo la sensación de que, sea lo que encuentre en Hollow Creek Valley, va a cambiar todo lo que creía saber sobre el mundo. La cinta terminó abruptamente, dejando a Sara mirando una pantalla llena de estática. Se sentó en la creciente oscuridad de la sala de estar de su abuelo, con el peso de lo que acababa de presenciar cayendo sobre ella como un Siderio. David era 37 años más joven en esas imágenes, lleno de la confianza y la curiosidad que lo habían convertido en uno de los periodistas de investigación más respetados de la costa oeste. Pero Sara recordaba al hombre en el que se había convertido en sus últimos años. Paranoico, aislado, asustándose con las sombras y murmurando cosas que no podía compartir con el mundo exterior. Algo le había sucedido en ese valle. Algo que lo había cambiado fundamentalmente. El teléfono de Sara vibró con un mensaje de texto de su madre. ¿Cómo va la limpieza de la casa? No pierdas demasiado tiempo revisando las cosas antiguas del trabajo de papá. Ya sabes lo obsesionado que estaba con esas historias de conspiraciones. Historias de conspiraciones. Así es como la familia siempre había llamado al último trabajo de David, descartando sus investigaciones como los desvaríos de una mente envejecida que perdía el contacto con la realidad. Pero las imágenes que Sara acababa de ver no mostraban a un hombre que estuviera perdiendo la cabeza. Mostraban a un periodista profesional siguiendo una pista legítima, abordando una historia con el mismo cuidado metódico que había utilizado para sacar a la luz la corrupción en el ayuntamiento y descubrir encubrimientos medioambientales. Miró las 6 cintas restantes, cuyas etiquetas se volvían cada vez más frenéticas. Fuera lo que David había encontrado en Hollow Creek Valley, había sido suficiente para aterrorizar a un hombre que había pasado 4 décadas enfrentándose a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Sara cogió la segunda cinta, fechada el 4 de septiembre de 1987. La letra de la etiqueta seguía siendo clara, pero había algo diferente en ella, un ligero temblor que sugería que la confianza de David ya había comenzado a resquebrajarse. Estaba a punto de cargar la cinta cuando un ruido procedente del sótano la hizo quedarse paralizada. Un suave golpe sordo, como si algo pesado se hubiera caído. La casa se asentó a tu alrededor con los típicos crujidos y gemidos de la madera vieja, pero Sara no podía quitarse de la cabeza la sensación de que no estaba sola. Apagó el televisor y escuchó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Silencio. Pero no era el mismo silencio que había notado cuando entró por primera vez en la casa. Esta quietud parecía expectante, como si algo estuviera esperando a que tú dieras el siguiente paso. Sara se dirigió a la puerta del sótano y miró hacia abajo, a la oscuridad. Las luces fluorescentes se habían apagado, dejando el espacio en completa oscuridad. Buscó el interruptor, pero dudó. ¿Y si había algo ahí abajo? ¿Y si lo que había aterrorizado a su abuelo lo había seguido de alguna manera hasta casa? La parte racional de su mente descartó la idea por ridícula. David llevaba muerto 3 meses. Si algo le hubiera seguido desde Virginia Occidental, se habría manifestado mucho antes. Pero mientras Sara estaba de pie en lo alto de las escaleras del sótano, no podía quitarse de la cabeza las últimas palabras que su abuelo le había dicho, pronunciadas en el hospital pocos días antes de su muerte. Sara, prométeme algo. Prométeme que nunca irás en busca de ese valle. Algunas puertas deben permanecer cerradas, y algunas verdades son demasiado peligrosas como para conocerlas. Ella se lo prometió, por supuesto. No parecía valer la pena discutir con los desvaríos de un moribundo. Ahora, con 6 cintas de VHS en las manos que documentaban lo que había quebrado el espíritu de su abuelo,
Sara se preguntaba si estaba a punto de romper esa promesa. Cargó la segunda cinta en el reproductor de vídeo y pulsó el botón de reproducción. La pantalla se llenó de imágenes temblorosas de un camino de tierra que serpenteaba a través de un denso bosque. La voz de David, ligeramente sin aliento, proporcionaba la narración. 4 de septiembre, 7:23 de la mañana encontré el camino. Dios mío, lo encontré. Las imágenes eran granuladas, tomadas desde el interior del coche de David mientras conducía por lo que apenas podía llamarse un camino. Las ramas crecidas rozaban el parabrisas y el vehículo rebotaba violentamente sobre rocas y troncos caídos que habían sido reclamados por décadas de abandono. Sara podía oír la respiración entrecortada de su abuelo detrás de la cámara, puntuada por ocasionales maldiciones murmuradas cuando un bache particularmente cruel casi lo enviaba a la cuneta. El GPS dejó de funcionar hace unos 3 kilómetros, narraba la voz de David, ahora más firme, pero con una tensión subyacente que no estaba presente en la primera cinta. La carretera no aparece en ningún mapa que haya visto, pero está claro que la han mantenido, recientemente. Alguien ha estado limpiando los árboles caídos y rellenando los desprendimientos más graves. Alguien que no quiere estar completamente aislado del mundo exterior, pero que tampoco quiere que sea fácil encontrarlo. La cámara hizo una panorámica del salpicadero, mostrando una brújula que giraba violentamente antes de fijarse en direcciones que parecían cambiar. Cada momento. David Dio un golpecito el cristal con un dedo. Interferencias magnéticas. Quizás haya grandes depósitos de mineral de hierro en estas montañas. Oh. Hizo una pausa y Sara pudo oírla. Incertidumbre que se deslizaba en tu voz. O algo completamente diferente. La carretera comenzó a descender bruscamente, serpenteando entre formaciones rocosas que parecían inclinarse hacia adentro, creando un efecto de túnel que bloqueaba la mayor parte del cielo. Cuanto más avanzaba David, más oscuro se volvía todo, hasta que se vio obligado a encender los faros a pesar de que la hora indicaba que aún era temprano por la mañana. Hay algo raro con la luz aquí, observó David, con voz apenas audible. Es como si las montañas se estuvieran comiendo el sol. Sara se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Tu abuelo tenía razón, las sombras en las imágenes no se comportaban de forma natural. Parecían moverse independientemente de los árboles que deberían proyectarlas, desplazándose y fluyendo como seres vivos. Y había algo en la calidad de la oscuridad en sí, una densidad que parecía casi tangible. La carretera giraba bruscamente a la izquierda, y de repente, la opresiva cercanía del bosque dio paso a una vista abierta que dejó a Sara sin aliento. David había detenido el coche y estaba filmando a través del parabrisas, con su cámara capturando una vista que parecía pertenecer a otro mundo completamente diferente. El valle de Hollow Creek se extendía bajo ustedes como una herida verde en la tierra. El fondo del valle tenía quizás 3 millas de ancho y 5 millas de largo, rodeado de montañas tan escarpadas y densamente boscosas que formaban lo que parecía ser una pared impenetrable. Arroyo serpenteaba por el centro del valle, con un agua tan oscura que, desde su elevada posición, parecía tinta derramada. Pero fueron las estructuras las que le pusieron la piel de gallina a Sara. Se veían 3 asentamientos distintos, cada uno construido con un estilo que parecía anterior a todo lo que ella había visto en la arquitectura estadounidense. Los edificios no eran exactamente cabañas de madera, ni tampoco casas de piedra, sino algo intermedio, estructuras que parecían haber crecido de la propia tierra en lugar de haber sido construidas por manos humanas. Tenían formas orgánicas, con paredes, curvas y techos que parecían ondular como olas congeladas. Dios mío, susurró David, y la cámara se sacudió al temblar tus manos. ¿Cuánto tiempo lleváis ahí abajo? Los asentamientos estaban conectados por caminos que formaban un triángulo aproximado, con el grupo más grande de edificios situado cerca de lo que parecía ser un anfiteatro natural excavado en el fondo del valle. Incluso desde su posición elevada, Sara podía distinguir figuras
que se movían entre los edificios, pequeñas siluetas que podrían haber sido humanas, aunque había algo en sus patrones de movimiento que parecía extraño, demasiado fluido, demasiado decidido. David comenzó el descenso hacia el valle, con la carretera serpenteando por la empinada ladera de la montaña en curvas cerradas que hacían que a Sara se le revolviera el estómago con solo mirarlas. La cámara captó destellos de símbolos tallados en las paredes rocosas por las que pasaban. Espirales. Líneas entrelazadas, formas que dolían al mirarlas directamente porque parecían retorcerse de formas que desafiaban el espacio tridimensional. Los símbolos parecen ser marcadores territoriales, señaló David, aunque su voz había perdido su distanciamiento profesional. Cada conjunto es diferente, probablemente correspondiente a los 3 grupos familiares. La artesanía es inusual. Estos grabados parecen antiguos, pero las rocas muestran marcas de herramientas recientes. Alguien los ha estado manteniendo, renovándolos regularmente. A medida que descendían, el aire en las imágenes parecía espesarse, adquiriendo un tono verdoso que le recordaba a Sara las fotografías tomadas bajo el agua. La calidad del sonido también cambió, volviéndose amortiguada y distorsionada, como si el propio valle absorbiera tus palabras antes de que pudieran formarse por completo. La carretera finalmente se niveló, terminando en lo que parecía ser una zona de aparcamiento natural junto al oscuro arroyo. David apagó el motor y durante varios segundos, el único sonido fue el suave murmullo del agua sobre las piedras. Entonces, apenas audible de fondo, se oyó algo más, un canto bajo y rítmico que parecía emanar de las propias paredes del valle. ¿Oyes eso?, susurró David, acercando el micrófono de la cámara a la ventana abierta. El canto era ahora más claro. Múltiples voces entrelazándose en armonías que no seguían ninguna tradición musical que Sara reconociera. Las palabras, si es que eran palabras, no pertenecían a ningún idioma que ella hubiera oído jamás. David reunió su equipo y salió del coche, con la cámara rebotando mientras lo organizaba. Cuando la imagen se estabilizó, estaba de pie junto al arroyo, mirando al otro lado del valle hacia el asentamiento más cercano. Los edificios estaban quizás a medio kilómetro de distancia, conectados a su posición por un camino muy transitado que había sido marcado con más símbolos retorcidos. 4 de septiembre, 8:47 am, grabó David, con la voz tensa por la energía nerviosa. Estoy a punto de establecer el primer contacto con el asentamiento de Hollow Creek Valley. Basándome en los estilos arquitectónicos, me estoy acercando a lo que debería ser el complejo Blackwood, si los registros del condado son correctos. Empezaste a caminar por el sendero, con la cámara captando detalles que se volvían más inquietantes cuanto más te acercabas al asentamiento. Los árboles que bordeaban el camino habían sido modificados, no podados, sino convencidos de alguna manera para que crecieran con formas antinaturales. Las ramas se entrelazaban para formar arcos, mientras que otras habían sido guiadas para crear lo que parecían esculturas toscas de figuras humanas. Pero las proporciones eran incorrectas, como si los escultores hubieran trabajado a partir de descripciones de seres humanos en lugar de observaciones directas. La gestión de la vegetación aquí no se parece a nada que haya visto antes, observó David, mientras movía la cámara por una arboleda que parecía ascender en espiral como hélices de ADN. Es como si hubieran encontrado una forma de comunicarse con la vida vegetal, de dirigir su crecimiento según sus necesidades. El camino rodeaba un grupo de estos árboles modificados y David se detuvo bruscamente. La cámara se sacudió cuando casi se le cae, y Sara pudo oír cómo respiraba profundamente. «Dios mío», susurró. El complejo de Blackwood se extendía ante ellos y Sara comprendió inmediatamente por qué su abuelo había reaccionado con tanta sorpresa. Lo que desde la ladera de la montaña parecía un pequeño conjunto de edificios de aspecto orgánico, de cerca resultó ser algo mucho más complejo e inquietante. Las estructuras estaban construidas en y alrededor de árboles enormes que debían de tener siglos de antigüedad, con troncos de fácilmente 6 metros de diámetro.
Pero estos árboles no se parecían a ninguno de los que Sara había visto en los libros de texto de silvicultura. Su corteza era lisa y pálida, casi como la piel en textura, y sus ramas formaban patrones geométricos que parecían dispuestos deliberadamente. Las ventanas y puertas habían sido talladas directamente en la madera viva, mientras que las pasarelas se enroscaban alrededor de los troncos conectando los diferentes niveles. Pero fueron las personas las que hicieron que a Sara se le helara la sangre. 3 figuras se encontraban en lo que parecía ser el patio central del recinto, observando la llegada de David con expresiones de tranquilo interés. Eran humanos, en su mayor parte humanos, pero habían cambiado de una forma que la mente de Sara tenía dificultades para procesar. Sus proporciones eran sutilmente incorrectas, con brazos que parecían demasiado largos para sus torsos y rostros que resultaban casi familiares, pero lo suficientemente cambiados como para provocar una extraña sensación que le ponía la piel de gallina. La mujer del centro parecía anciana, aunque era difícil determinar su edad. Tenía el pelo blanco y trenzado con lo que parecían pequeños huesos y trozos de metal oscuro. Llevaba un vestido que en otro tiempo pudo haber sido azul, pero que se había descolorido hasta adquirir un tono que parecía cambiar entre el gris y el verde según como le diera la luz. Lo más inquietante eran sus ojos, pálidos hasta el punto de ser casi blancos, pero alertas e inteligentes, lo que sugería que veía mucho más de lo que David se daba cuenta. A tus lados había 2 figuras más jóvenes, un hombre que podría tener unos 20 años y una mujer que parecía una adolescente. Aunque había algo antiguo en sus rostros que contradecía su aparente juventud. Al igual que la mujer mayor, sus ojos eran de ese inquietante color pálido, y su piel tenía una calidad translúcida que hacía que las venas debajo fueran visibles como ríos oscuros. Bienvenido, dijo la anciana, y su voz se escuchó con claridad a pesar de la distancia entre ella y la posición de David. Hablaba con un acento que Sara no podía identificar. No era del todo sureño, ni del todo apalache, sino algo más antiguo y refinado. Te hemos estado esperando. La mano con la que David sostenía la cámara temblaba mientras acercaba el zoom al rostro de la mujer. ¿Esperándome? David Chen, periodista de investigación de Portland, Oregón. La mujer sonrió, mostrando unos dientes demasiado blancos y ligeramente demasiado afilados. Nacido el 14 de febrero de 1942. Graduado por la Escuela de Periodismo de Columbia en 1964. Casado con Helen Chong, divorciado. En 1978. Una hija, Patricia, una nieta, Sara. David Paladesio. Sara pudo ver el reflejo de su abuelo en la lente de la cámara, cuya expresión pasó de la curiosidad profesional a un terror apenas contenido. ¿Cómo sabes eso? Sabemos muchas cosas, señor Chen. Sabemos que has estado haciendo preguntas sobre nuestro valle en las ciudades de abajo. Sabemos que ignoraste las advertencias que recibiste. Sabemos que estás aquí porque crees que estamos ocultando algo al mundo exterior. La mujer dio un paso adelante y Sara se fijó en que iba descalza a pesar del suelo rocoso. Lo más inquietante era que sus dedos parecían más largos de lo normal, con uñas curvadas hacia abajo como garras. Me llamo Martha Blackwood, continuó, y estos son mis hijos, Isaiah y Rebecca. Somos los actuales guardianes del linaje Blackwood, como lo han sido nuestros antepasados durante 6 generaciones. ¿Quieres conocer nuestros secretos, señor Chen? ¿Quieres entender por qué hemos permanecido ocultos durante tanto tiempo? David logró recuperar la voz. Estoy investigando comunidades aisladas para una serie documental. No estoy aquí para causar problemas ni exponer a nadie que no quiera ser expuesto. La risa de Marta era como campanas de viento hechas de hueso. Oh, pero estás aquí para exponernos, David. Esa es exactamente la razón por la que estás aquí. La pregunta es, ¿estás preparado para lo que podrías descubrir? El joven, Isaiah, habló por primera vez, con la misma extraña pronunciación que su madre. Huele como él. Mundo exterior, madre.
Como el humo de los coches, la comida procesada y el sudor del miedo de las personas que viven en cajas apiladas unas encima de otras. Calla, Aisae, dijo Marta con suavidad. El señor Chen es nuestro invitado. Debemos mostrarle la hospitalidad que se merece. Se volvió hacia David, sin borrar de su rostro esa inquietante sonrisa. Has venido desde muy lejos para encontrarnos, señor Chen. Sería una descortesía despedirte sin responder al menos a algunas de tus preguntas. David carraspeó, tratando de recuperar su compostura profesional. Agradezco tu disposición a hablar conmigo. Me Interesa especialmente saber cómo vuestras familias han mantenido vuestra comunidad durante tanto tiempo sin contacto con el exterior. Sin contacto con el exterior. Marta ladeó la cabeza y Sara notó que su cuello parecía doblarse en un ángulo que debería haber sido anatómicamente imposible. Oh, señor Chen, lo ha entendido mal. Tenemos contacto con el mundo exterior. Simplemente elegimos nuestros contactos con mucho cuidado. La adolescente, Rebecca, soltó una risita que a Sara le hizo rechinar los dientes. Cuéntale lo de los visitantes, madre. Cuéntale sobre los que nos encontraron antes. Los ojos de Marta brillaron con algo que podría haber sido molestia, pero su sonrisa nunca vaciló. Rebecca se refiere a los otros que han descubierto nuestro valle a lo largo de los años. Cazadores, en su mayoría, y algún que otro excursionista perdido. Algunos periodistas, como tú. Todos ellos han contribuido a nuestra comunidad a su manera. ¿Contribuido cómo?, preguntó David, aunque Sara podía oír en su voz que ya sospechaba que no quería saberla. Respuesta. Pues han ayudado a fortalecer los linajes, por supuesto, dijo Marta, como si fuera algo obvio. Llevamos aislados mucho tiempo, señor Chen. A veces, el material genético fresco es exactamente lo que una comunidad necesita para seguir siendo vital. La cámara se balanceó cuando David dio un paso involuntario hacia atrás. ¿Qué estás diciendo exactamente? Aisae se acercó y Sara pudo ver que sus movimientos tenían la misma fluidez que había notado antes en las figuras lejanas. Caminaba como alguien que nunca se había acostumbrado a tener articulaciones, como si sus huesos fueran sugerencias en lugar de estructuras rígidas. Mamá dice que eres bienvenido a quedarte, señor Chen. A formar parte de nuestra familia. A ayudarnos a preservar lo que hemos construido aquí. Los pálidos ojos de Aisae se fijaron en la lente de la cámara con intensidad depredadora. Los linajes deben continuar. Las viejas costumbres deben mantenerse. Y a veces, eso requiere nuevos contribuyentes. David retrocedía ahora, con la respiración entrecortada. Creo que debería irme. Es evidente que he malinterpretado la naturaleza de tu comunidad. Oh, pero no lo has malinterpretado en absoluto, dijo Marta, siguiéndolo con pasos que parecían cubrir más distancia de la que debían. Lo entiendes perfectamente. Por eso estás tan asustado. La cámara se sacudió violentamente cuando David se dio la vuelta y echó a correr. Y la imagen se movió y se volvió borrosa mientras huía por el camino hacia su coche. Detrás de él, Sara podía oír risas, la risita de campana de viento de Marta, la risa más profunda de Aisae y el trino agudo de Rebecca, todas entretejidas en una armonía que parecía seguir a David sin importar lo lejos que corriera. Las imágenes se volvieron negras y luego se reanudaron con David dentro de su coche, con el motor en marcha y las manos temblorosas mientras intentaba mantener la cámara firme. 4 de septiembre, 9:23 am. Jadeó, mirando directamente a la lente con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Me voy del valle. Ahora mismo. Sean lo que sean estas personas, en lo que se hayan convertido tras generaciones de aislamiento, no son. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras para describir lo que había presenciado. Sabían cosas sobre mí que no podían saber. Información personal, detalles familiares que no figuran en ningún registro público. Tus ojos. Dios, tus ojos eran como mirar dentro de la leche. Pero podían verme perfectamente. Podían verlo todo.
David puso el coche en marcha atrás, haciendo girar las ruedas mientras intentaba dar la vuelta en el pequeño claro. Me voy de aquí. No volveré nunca más. Esta historia no vale lo que sea que estén planeando hacerte. El motor se apagó. David giró la llave frenéticamente, pero solo obtuvo el clic de una batería agotada. Lo intentó una y otra vez, con el pánico creciendo en su voz, mientras comentaba lo que sucedía. El motor no arranca. La batería estaba bien esta mañana. Revisé todos los líquidos antes de venir aquí. Algo anda mal. Algo va muy mal. Un golpecito en la ventanilla del copiloto le hizo girarse, y casi se le cae la cámara. Marta Blackwood estaba de pie junto al coche, sonriendo con esa sonrisa blanquecina, sus ojos pálidos reflejando la luz de la cámara como los de un gato. Te vas tan pronto, señor Chin. Su voz estaba amortiguada por el cristal, pero se oía perfectamente. Pero aún no has conocido a las otras familias. Los Thorne y los Cray están deseando conocerte. David buscó a tientas las cerraduras de las puertas, pero Marta puso una mano pálida contra la ventanilla y el cristal comenzó a empañarse alrededor de sus dedos, como si su tacto fuera gélido. No tengas miedo, dijo con suavidad. No vamos a hacerte daño. Vamos a ayudarte a comprender. Te vamos a mostrar lo que se puede lograr con 6 generaciones de cuidadosa cría. Lo que ocurre cuando se mantienen puros los linajes y se conservan los antiguos conocimientos. La cámara capturó el reflejo de David en el cristal empañado. Un hombre de mediana edad cuya confianza profesional había sido despojada, dejando solo puro terror. ¿Qué quieren de mí?, susurró. La sonrisa de Marta se amplió y Sara pudo ver que sus dientes se adentraban más de lo normal en su boca, fila tras fila, como los de un tiburón. Queremos que te cuides, David. Queremos que aprendas. Queremos que entiendas por qué los forasteros no deben entrar en este valle. Ella se inclinó hacia la ventana, y su aliento empañó aún más el cristal. Y queremos que nos ayudes a garantizar que nuestros secretos permanezcan a salvo. La cinta terminó abruptamente, dejando a Sara mirándola estática. La tercera cinta comenzaba con David sentado en lo que parecía ser una habitación tenuemente iluminada, tallada directamente en madera viva. Las paredes se curvaban orgánicamente a tu alrededor, y Sara pudo ver que lo que inicialmente había confundido con vetas de madera era en realidad una red de venas, que latían con una tenue luz bioluminiscente. La marca de tiempo indicaba el 4 de septiembre, 11:47 de la noche, más de 14 horas desde que tu coche se había averiado en el valle. David tenía un aspecto demacrado, el pelo revuelto y los ojos con la mirada hueca de alguien que había visto demasiado en muy poco tiempo. Cuando hablaba, su voz era apenas un susurro, como si temiera que lo escucharan. No me obligaron a quedarme, comenzó, mirando directamente a la cámara con una intensidad que incomodó a Sara. Eso es lo más aterrador. Simplemente, me convencieron. Marta me explicó que mi coche volvería a arrancar cuando estuviera listo para marcharme. Cuando comprendiera realmente lo que había encontrado allí. Hasta entonces, era bienvenido para documentar su comunidad y aprender sobre su forma de vida. Hizo un gesto con la mano para indicar toda la habitación y la cámara enfocó los muebles, que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos. Las sillas se elevaban en espiral desde el suelo como setas, mientras que las estanterías emergían de las paredes como extensiones naturales de la propia madera. Me han dado una habitación en lo que llaman el árbol del corazón, la estructura central del complejo de Blackwood. Marta dice que tiene más de 400 años y que lo plantó la primera generación cuando llegó al valle. Pero David, el árbol no solo es viejo. Es conscient. Puedo sentir cómo me observa, cómo responde a mi presencia. Como para demostrar su argumento, David extendió la mano para tocar la pared a su lado. En el momento en que sus dedos entraron en contacto, las venas de luz brillaron con más intensidad y un sonido parecido a un latido lejano resonó en la habitación. Los hijos de Marta, Aisae y Rebecca, no son sus hijos biológicos, continuó David, apartando la mano de la pared con
Evidente esfuerzo. Son lo que ella llama adopciones por linaje, niños nacidos en otras familias del valle, pero criados por los Blackwood para reforzar la diversidad genética dentro de unos parámetros aceptables. Pero la forma en que hablan de la genética, de los linajes, no se parece a ningún programa de cría selectiva que yo conozca. La cámara se movió cuando David ajustó su posición, y Sara pudo ver el techo de la habitación. Un dosel de ramas que se movían con un propósito lento y deliberado, reorganizándose como los tentáculos de una enorme criatura marina. Llevo aquí 14 horas y he aprendido más sobre la evolución humana de lo que creía posible. Las tres familias. Blackwood, Thorn y Cray no solo practican la cría selectiva. Están practicando la evolución dirigida. Están cambiando, generación tras generación, en algo nuevo. La voz de David bajó aún más y se inclinó hacia la cámara. Marta me mostró los registros genealógicos esta tarde. 6 generaciones de cuidadosa gestión genética, pero no por las razones que yo había supuesto inicialmente. No están tratando de preservar la pureza humana, sino de trascenderla. Cada generación muestra modificaciones deliberadas, visión nocturna mejorada, mayor sensibilidad auditiva, mayor resistencia a las toxinas ambientales. Pero esos son solo los cambios obvios. Hizo una pausa y se pasó las manos por el pelo con dedos temblorosos. Las modificaciones psicológicas son mucho más extensas. Mayor capacidad de memoria, mejor reconocimiento de patrones y algo. Marta llama herencia genética. La capacidad de acceder a los recuerdos y conocimientos de las generaciones anteriores. Isaiah no es solo El hijo adoptivo de Marta, sino que lleva consigo el conocimiento acumulado de todos los hombres Blackwood que le precedieron. El sonido de pasos fuera de la habitación hizo que David se quedara paralizado, con la mirada fija en la puerta. Tras varios segundos de silencio, continuó con una voz aún más baja. Mañana por la mañana tengo que reunirme con representantes de las familias Thorne y Cray. Marta dice que cada linaje ha desarrollado diferentes especializaciones a lo largo de las generaciones. Los Blackwood se centran en la mejora biológica, los Thorne en el desarrollo psicológico y los Cray. La voz de David vaciló. Los Cray trabajan con lo que Marta llama evolución espiritual. No. Estoy seguro de querer saber qué significa eso. La cinta se cortó y luego se reanudó con imágenes filmadas a la luz del día. David caminaba por un sendero diferente, que conducía al segundo asentamiento que Sara había visto desde la carretera de la montaña. La finca de los Thorne estaba construida alrededor de una serie de aguas termales naturales, con estructuras que parecían fluir como agua congelada en el tiempo. El vapor se elevaba de las piscinas excavadas en la roca y el aire brillaba, con una distorsión térmica que hacía que los edificios parecieran ondular. 5 de septiembre, 8:15 am, narraba la voz de David. Marta me acompaña a conocer a la familia Thorne. Me ha explicado que cada familia ha desarrollado su propio estilo arquitectónico basado en su enfoque evolutivo particular. Los Thorne construyen alrededor del agua. Porque, según Marta, la conciencia fluye como un líquido y sus mentes requieren una circulación constante para evitar el estancamiento. Punto. Marta caminaba junto a David, moviéndose con la misma gracia fluida que Sara había notado en los demás residentes del valle. Hoy llevaba un vestido diferente, o tal vez el mismo vestido había cambiado de color durante la noche, y su cabello blanco estaba trenzado con lo que parecían ser pequeñas conchas y trozos de piedra pulida. Los Thorne son nuestros filósofos y soñadores, explicó Marta, con voz clara a pesar del sonido de las burbujeantes aguas termales. Mientras que los Blackwood se centran en la mejora física, los Thorne han desarrollado lo que se podría llamar habilidades psíquicas. Telepatía, precognición, la capacidad de acceder a lo que ellos llaman el inconsciente colectivo del valle. Se acercaron a una figura sentada junto a una de las piscinas más grandes, una mujer que parecía tener unos 30 años, aunque su cabello era completamente blanco.
Solo llevaba un sencillo vestido que parecía estar hecho del mismo material que el vestido de Marta, y su piel tenía la misma calidad translúcida que Sara había notado en los demás residentes del valle. David Chen, dijo la mujer sin levantar la vista del agua. ¿Has estado pensando en tu nieta? David se detuvo tan bruscamente que la cámara se sacudió. ¿Cómo es posible que? Sara, continuó la mujer, volviéndose finalmente hacia él. Sus ojos eran del mismo color blanco lechoso que los de Marta, pero había algo diferente en ellos. Parecían girar con un movimiento interno, como si se mirara dentro de una bola de nieve. Tiene 32 años. Vive en Portland y trabaja como documentalista. Tiene tu curiosidad, pero también tu cautela. Ella entenderá lo que estás tratando de documentar aquí. La mujer se puso de pie y David dio un paso atrás involuntariamente. Era alta, más alta que cualquier humano que Sara hubiera visto jamás, con unas proporciones que sugerían que sus huesos se habían estirado como caramelo. Me llamo Eleanor Thorne, dijo, extendiendo una mano que tenía demasiados dedos. Soy la actual matriarca del linaje Thorne. Hemos estado esperando tu llegada, David. Llevamos meses soñando con tu visita. David le estrechó la mano con vacilación, y en el momento en que sus pieles entraron en contacto, dio un grito ahogado. La cámara cayó a su lado, capturando solo una vista del suelo rocoso, pero su voz continuó. Puedo ver. ¿Cómo es posible? Puedo ver recuerdos que no son míos. Una mujer en un laboratorio, trabajando con tubos de ensayo y muestras genéticas. Un hombre de pie frente a una pizarra cubierta de ecuaciones que no entiendo. Niños jugando a juegos que implican mover objetos con la mente. La risa de Eleanor era como agua fluyendo sobre piedras. Los Thorne han estado desarrollando habilidades psíquicas durante 6 generaciones. David. Podemos compartir recuerdos, comunicarnos sin palabras y ver futuros posibles que se ramifican desde el momento presente como ríos que fluyen cuesta abajo. David logró levantar la cámara de nuevo, con la mano temblando violentamente. ¿Qué me acabas de mostrar? Te mostré la verdad de nuestro trabajo aquí. El laboratorio pertenece al Dr. Marcus Thorne, mi tatarabuelo, que inició nuestro programa de modificación genética en 1847. Las ecuaciones son sus cálculos para controlar la evolución humana. ¿Y los niños? Eleanor sonrió, mostrando unos dientes que parecían cambiar entre blancos y translúcidos. Los niños están aprendiendo a manipular la realidad mediante la intención concentrada. Como si sus palabras los hubieran invocado, 3 figuras emergieron de detrás de las piscinas humeantes. Parecían niños, de entre 8 y 10 años, pero sus movimientos tenían la misma fluidez que los de los adultos. Más inquietante aún, los objetos a su alrededor, pequeñas rocas, hojas, incluso el vapor de las aguas termales, se movían en respuesta a su presencia sin ningún contacto físico. Nuestros jóvenes desarrollan sus habilidades a una edad temprana, explicó Eleanor, observando con evidente orgullo cómo uno de los niños hacía que una pequeña piedra flotara en el aire entre sus palmas. En la adolescencia, la mayoría de los Thorne pueden influir en los pensamientos y emociones de los demás. En la edad adulta, podemos acceder a los recuerdos de nuestros antepasados y vislumbrar futuros potenciales. La respiración de David se estaba volviendo dificultosa y Sara podía oír el pánico en su voz. Esto no es posible. Lo que estás describiendo viola todo lo que sabemos sobre la neurología humana, sobre las leyes de la física. De verdad. Eleanor ladeó la cabeza, y el movimiento le recordó a Sara a un pájaro que estudia algo interesante. O simplemente, ¿representa el siguiente paso evolutivo de la humanidad? Los Blackwood mejoran el cuerpo, nosotros mejoramos la mente. Los Cray. Hizo una pausa y miró hacia el tercer asentamiento visible en la distancia. Los Cray mejoran el alma. Marta, que había permanecido en silencio durante esta conversación, finalmente habló. Es hora de que David conozca al anciano Thomas, Eleanor. Los Cray han estado preparando su llegada.
Eleanor asintió, aunque sus ojos inquietos permanecieron fijos en David. Ten cuidado con los Cray, David Chin. Sus dones son los más poderosos de los 3 linajes, pero también los más peligrosos. Trafican con absolutos, la vida y la muerte, la creación y la destrucción. El pasado y el futuro. Ven el tiempo de forma diferente al resto de nosotros. Las imágenes pasaron a mostrar a David caminando solo por un sendero que conducía al tercer asentamiento. Marta y Eleanor se habían quedado atrás, explicando que los Cray preferían recibir a los visitantes en privado. El camino estaba bordeado de menhires cubiertos con los mismos símbolos retorcidos que Sara había visto tallados en las laderas de las montañas, pero estos símbolos parecían moverse cuando se miraban de reojo, cambiando y reorganizándose como si fueran texto vivo. 5 de septiembre, 2:47 p.m., grabó David, con la voz tensa por el cansancio y el miedo. Me acerco solo al territorio de los Cray. Tanto. Marta como Eleanor me advirtieron que los Cray son los más evolucionados de los 3 linajes. Llevan 6 generaciones practicando lo que llaman manipulación temporal, desarrollando la capacidad de moverse entre el pasado y el futuro a voluntad. El asentamiento de los Cray no se parecía a la arquitectura orgánica de los Blackwood ni a las estructuras fluidas de los Thorne. Sus edificios parecían estar hechos de piedra moldeada por fuerzas que escapaban al entendimiento humano, agujas retorcidas que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente, arcos que no conectaban con nada, escaleras que subían y bajaban desde el mismo escalón. Un anciano estaba sentado en el centro de esta arquitectura imposible, con las piernas cruzadas sobre una plataforma que flotaba a 1 metro del suelo sin ningún soporte visible. Parecía tener al menos 80 años, pero su edad parecía fluctuar mientras David lo observaba. A veces parecía inmensamente anciano y otras veces parecía décadas más joven. Thomas Cray, dijo el hombre sin abrir los ojos, aunque ese nombre pertenece solo a una iteración de mi existencia. En la línea temporal que ustedes llaman pasado, soy el joven que desveló por primera vez los secretos de la manipulación temporal. En la línea temporal que ustedes llaman futuro, soy la conciencia que guía a mis descendientes hacia la trascendencia. En este momento, soy simplemente la parte de mí mismo que elige hablar con ustedes. La mano de David que sostenía la cámara temblaba tanto que la imagen apenas se mantenía estable. ¿Cómo es que flotas? ¿Cómo es posible todo esto? Thomas abrió los ojos y a Sara se le cortó la respiración. Sus ojos no eran del color blanco lechoso de los demás residentes del valle. Eran completamente negros, pero estaban llenos de lo que parecían estrellas en movimiento. Floto porque la gravedad es una sugerencia que elijo no aceptar en este momento, respondió Thomas con calma. La realidad, David Chen, es mucho más maleable de lo que tu gente cree. Los Cray aprendieron esta verdad hace 6 generaciones, y desde entonces, hemos estado remodelando la existencia para adaptarla a nuestras necesidades. El anciano, ¿o era un joven? Sara ya no sabía distinguirlo. Señaló con un gesto la arquitectura imposible que le rodeaba. El tiempo fluye en una sola dirección para la mayoría de los humanos porque carecen del marco cognitivo para percibir su verdadera naturaleza. Pero los Cras han desarrollado ese marco. Podemos desplazarnos lateralmente a través de las corrientes temporales, observar posibilidades paralelas y, ocasionalmente, editar el pasado para crear resultados más favorables. David bajó la cámara y Sara pudo oír cómo hiperventilaba. Esto es imposible. Nada de esto puede ser real. La realidad es lo que acordamos que debe ser, dijo Thomas con suavidad. Y las 3 líneas de sangre dejaron de estar de acuerdo con la versión de la realidad del mundo exterior. Hace mucho tiempo. Thomas flotó desde su plataforma y sus pies tocaron el suelo con una ligereza sorprendente. ¿Quieres saber por qué los forasteros no deben entrar en nuestro valle? David, ¿quieres comprender la verdad que hemos estado ocultando durante 6 generaciones? David consiguió levantar la cámara de nuevo, aunque sus manos seguían temblando. Sí. Thomas sonrió,
y Sara se fijó en que sus dientes parecían estar hechos de la misma oscuridad estrellada que sus ojos. La verdad es que ya no somos humanos, David Chen. Trascendimos esa limitación hace décadas. Los Blackwood se convirtieron en algo físicamente superior. Los Thorne se convirtieron en algo mentalmente superior y los Cray se convirtieron en algo temporalmente superior. Pero nuestra evolución tuvo un costo. ¿Qué costo? La expresión de Thomas se volvió triste, más antigua de lo que aparentaban sus años. Ya no podemos reproducirnos con humanos no modificados. Nuestros cambios genéticos son demasiado extensos, nuestra conciencia demasiado alterada. Un humano normal que intenta reproducirse con uno de nuestros linajes produce complicaciones. La voz de David era apenas un susurro. ¿Qué tipo de complicaciones? Niños que existen parcialmente fuera del tiempo y el espacio. Descendientes cuya conciencia se fragmenta en múltiples realidades. Bebés que nacen recordando futuros que nunca llegarán a suceder. Thomas se acercó a la cámara, con sus ojos llenos de estrellas clavándose en la lente. Aprendimos esta lección al principio de nuestro desarrollo, David. El valle está lleno de tumbas de niños que no pudieron sobrevivir al quedar atrapados entre dos formas diferentes de evolución humana. La cámara se sacudió cuando David dio un paso atrás. Por eso te mantienes aislado. No puedes arriesgarte a reproducirte con forasteros. Oh, pero tampoco podemos arriesgarnos a no reproducirnos con forasteros, corrigió Thomas con suavidad. El aislamiento total conduce al estancamiento genético. Incluso para seres como nosotros. Necesitamos material genético fresco periódicamente, pero lo necesitamos de humanos que sean compatibles con nuestra forma particular de evolución. ¿Compatibles cómo? Thomas volvió a sonreír y la realidad pareció brillar a su alrededor como una distorsión por el calor. Compatibles a través de la adaptación gradual. A través de un acondicionamiento cuidadoso. A través de meses o años de exposición a nuestro entorno modificado hasta que la biología del recién llegado comience a cambiar en direcciones favorables. David estaba retrocediendo, pero Thomas siguió hablando como si estuvieran teniendo una conversación informal. Algunos visitantes se adaptan rápidamente. Su estructura genética resulta lo suficientemente flexible como para acomodarse a nuestras modificaciones. Otros requieren un acondicionamiento más intensivo. Unos pocos, por desgracia, resultan completamente incompatibles y deben ser eliminados para evitar la contaminación de nuestros linajes. Estás hablando de secuestros. De modificaciones genéticas forzadas. Estamos hablando de evolución, David. De la continuación de algo más grande que la humanidad. Thomas comenzó a caminar hacia él y, con cada paso, el aire alrededor del anciano parecía fracturarse, dejando entrever otros tiempos y lugares. Tu nieta Sara, por ejemplo, tiene un potencial tremendo. Sus marcadores genéticos sugieren que se adaptaría perfectamente a nuestra comunidad. David se dio la vuelta y echó a correr, con la cámara rebotando violentamente mientras huía hacia el complejo de Blackwood. Detrás de él, la voz de Thomas Cray lo seguía, resonando con una acústica imposible. Aún no puedes irte, David. No has aprendido la verdad más importante de todas. No has descubierto por qué deben preservarse los linajes. ¿Por qué no se puede permitir que nuestra evolución se estanque? No has aprendido sobre las cosas que esperan en las profundidades de la Tierra, los antiguos poderes con los que nuestros antepasados hicieron pactos para lograr su transformación. Las imágenes se volvieron negras cuando David llegó a su habitación en el árbol del corazón, pero Sara aún podía oír la voz de Thomas de fondo, pronunciando palabras en un idioma anterior al lenguaje humano. Los antiguos están despertando, David Chen. Y cuando se levanten, solo aquellos que hayan trascendido la humanidad podrán sobrevivir. La cuarta cinta comenzaba con David sentado en su habitación, pero algo había cambiado drásticamente desde la grabación anterior. Las paredes que lo rodeaban ya no solo pulsaban con venas bioluminiscentes, sino que se movían activamente,
con las vetas de la madera fluyendo como líquido mientras mantenían su forma sólida. Más inquietante aún, el propio David tenía un aspecto diferente. Su piel había adquirido una tenue calidad translúcida. Y, cuando movía las manos, Sara podía ver la sombra de los huesos y los vasos sanguíneos debajo. 6 de septiembre, 3:22 am, susurró David, con la voz ronca por el cansancio. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo cosas que pertenecen a los recuerdos de otras personas. Marta dice que es el comienzo de la herencia genética. Mi conciencia está empezando a acceder al conocimiento acumulado de las generaciones anteriores que se han quedado en el valle. Levantó las manos frente a la cámara y Sara pudo ver que sus uñas habían crecido durante la noche, adquiriendo la misma apariencia curvada y similar a una garra que había observado en los residentes del valle. Los cambios se están acelerando. Marta me explicó que el valle en sí mismo actúa como catalizador de la modificación genética. Algo en el aire, en el agua, en el propio suelo. Dice que los colonos originales hicieron un pacto con entidades que existían aquí mucho antes de que los humanos llegaran a Norteamérica. Seres antiguos que habitaban en las profundas cuevas bajo las montañas. Los ojos de David habían perdido su color marrón habitual y habían adquirido el mismo aspecto lechoso que los de los demás residentes, aunque los suyos aún no se habían transformado por completo. El cambio era gradual, pero inconfundible. Hoy exigí respuestas. Respuestas reales, no declaraciones crípticas sobre la evolución y la trascendencia. Marta finalmente accedió a mostrarme la verdad sobre los orígenes del Valle de Hollow Creek. Por la mañana me llevará a los archivos, donde hay registros que se remontan a la primera generación de colonos. Pero me advirtió que algunos conocimientos tienen un precio. La cámara se sacudió cuando David ajustó su posición, y Sara notó que sus movimientos habían comenzado a adquirir la misma fluidez que había observado en los residentes del valle. Sus articulaciones parecían más flexibles, su postura más depredadora. Hoi intent marcherm. Volví al lugar donde había aparcado el coche y el motor arrancó inmediatamente. Pero cuando intenté subir por la carretera de la montaña, algo me detuvo. No fueron los Blackwood ni las otras familias, sino otra cosa. Algo que no quiere que me vaya hasta que haya descubierto lo que vine a descubrir. David hizo una pausa y miró directamente a la cámara con unos ojos que ya no eran del todo humanos. Creo que empiezo a entender por qué mi contacto en la oficina del tasador del condado estaba tan nervioso cuando me dio esas coordenadas GPS. Creo que sabía lo que le pasaría a cualquiera que encontrara este lugar. Creo que ha estado aquí antes. La cinta pasó a unas imágenes diurnas de David siguiendo a Marta por una parte del valle que no había visitado anteriormente. Kamanaban. Hacia lo que parecía ser la entrada de una cueva natural en la ladera de la montaña. Pero, al acercarse, Sara pudo ver que la boca de la cueva había sido excavada y moldeada por manos humanas. Había símbolos por todas partes, no solo los diseños retorcidos que había visto en otros lugares, sino marcas más antiguas que parecían cambiar y retorcerse cuando se miraban directamente. Los archivos, explicó Marta, con su voz resonando extrañamente en el aire enrarecido de la montaña. Todas las estirpes mantienen registros aquí, en las cuevas originales donde nuestros antepasados se encontraron por primera vez con los antiguos. El conocimiento almacenado aquí es anterior a la historia escrita de la humanidad, David. ¿Estás seguro de que estás preparado para lo que vas a descubrir? La respuesta de David fue apenas audible. Tengo que saberlo. La entrada de la cueva era más grande de lo que parecía desde la distancia. Fácilmente 6 metros de alto y 9 de ancho. Pero fue el olor lo que hizo que David se detuviera. Un aroma como de monedas de cobre viejas mezcladas con algo orgánico y en descomposición. Marta notó su vacilación. Los antiguos dejaron su huella en este lugar, dijo simplemente. Su presencia perdura en la propia piedra. Te acostumbrarás al olor. Descendieron al sistema de cuevas, con la luz de la cámara de David atravesando una oscuridad que parecía casi sólida. Las paredes estaban
cubiertas de pinturas y grabados que dolían al mirarlos directamente. Imágenes de entidades que no podían llamarse humanas, dedicadas a actividades que desafiaban cualquier interpretación racional. Algunas figuras tenían demasiadas extremidades. Otras parecían existir en múltiples dimensiones. Simultáneamente y unas pocas parecían transformarse de una forma a otra en medio de la imagen. Las primeras familias Blackwood, Thorne y Cray llegaron a este valle en 1847, explicó Marta mientras se adentraban en él. Sistema de Cuevas. Eran refugiados de la persecución religiosa en Massachusetts, practicantes de lo que el mundo exterior llamaba brujería, pero que nosotros entendíamos como los primeros intentos de evolución controlada. El túnel se abría a una vasta cámara subterránea iluminada por las mismas venas bioluminiscentes que cubrían el árbol del corazón, pero aquí la luz era mucho más brillante, casi abrumadora. La cámara estaba llena de estantes de piedra tallados directamente en las paredes de la cueva, cada uno cargado de libros, pergaminos y artefactos que claramente precedían a cualquier civilización humana conocida. Cuando nuestros antepasados llegaron, descubrieron que este valle había sido el hogar de entidades mucho más antiguas. Seres que habían existido aquí desde que la Tierra era joven, que habitaban en las profundas cuevas y moldeaban el mundo según sus propios deseos incomprensibles. Marta hizo un gesto alrededor de la cámara. Los antiguos ofrecieron a nuestros antepasados una elección: huir del valle y seguir siendo meramente humanos, o quedarse y convertirse en algo más grande. La cámara de David recorrió las estanterías repletas de libros encuadernados con materiales que definitivamente no eran cuero, llenos de textos escritos en escrituras que parecían moverse y reorganizarse mientras él observaba. Uno de los tomos parecía estar encuadernado con piel que aún estaba tibia al tacto, mientras que otro parecía estar tallado en una sola pieza de piedra negra que absorbía la luz en lugar de reflejarla. La transformación no fue inmediata, continuó Marta, sacando un diario encuadernado en cuero de una de las estanterías. La primera generación solo sufrió cambios menores: sentidos mejorados, mayor longevidad, resistencia a las enfermedades. Pero cada generación posterior se modificó más, se adaptó más a la influencia de los antiguos. Abrió el diario para mostrar las páginas cubiertas con una meticulosa letra manuscrita en inglés, aunque las palabras parecían retorcerse ligeramente en la página como si la tinta aún estuviera húmeda. Este es el diario de Marcus Blackwood, el primero de nuestra estirpe en someterse a una modificación genética voluntaria. Describe el proceso en detalle: meses de exposición a lo que él llama la respiración profunda, una forma de modificación atmosférica que solo existe en este valle. Los antiguos cambiaron el aire mismo de este lugar, convirtiéndolo en un catalizador para la evolución dirigida. David enfocó su cámara hacia las páginas del diario y Sara pudo distinguir fragmentos del texto. Los niños nacidos este año muestran adaptaciones notables: ojos que pueden ver en completa oscuridad, dedos que pueden manipular la materia a nivel molecular, conciencia que se extiende más allá de la identidad individual. Pero las modificaciones venían acompañadas de requisitos, dijo Marta, cerrando el diario. Los antiguos exigían un pago por sus donas. Cada generación debe ofrecer un tributo para mantener el pacto que permite nuestra evolución continua. ¿Qué tipo de tributo?, preguntó David, aunque Sara podía oír en su voz que ya sospechaba la respuesta. Marta sonrió con su sonrisa blanca como la nieve. Material genético fresco, por supuesto. Humanos no modificados cuya biología pueda incorporarse a nuestros linajes. Los antiguos requieren diversidad para evitar que nuestra evolución se estanque. Condujo a David más al fondo de la cámara, pasando por estanterías llenas de artefactos que parecían existir parcialmente fuera del espacio tridimensional normal. Algunos objetos parecían sólidos, pero proyectaban sombras que se movían de forma independiente, mientras que otros parecían translúcidos, pero se podían coger y manipular claramente. Cada pocos años, alguien encuentra el camino a nuestro valle. Normalmente cazadores o excursionistas, ocasionalmente investigadores como tú. Los antiguos los guían hasta aquí,
seleccionando a individuos cuyos patrones genéticos complementarán nuestros linajes existentes. Marta se detuvo. Junto a una estantería llena de lo que parecían ser especímenes conservados en frascos de cristal. Algunos visitantes se adaptan bien a nuestras modificaciones y se convierten en residentes permanentes. Otros resultan incompatibles y deben ser reciclados. La cámara de David enfocó los especímenes y Sara sintió un vuelco en el estómago. Los frascos contenían lo que parecían órganos humanos, pero modificados de formas que desafiaban la anatomía. Corazones con múltiples cavidades, cerebros que parecían latir con su propia luz interna, y estructuras que podrían haber sido pulmones, pero que parecían estar formadas por cristales en lugar de tejido orgánico. Estos son los restos de visitantes que no pudieron adaptarse a nuestras modificaciones evolutivas, explicó Marta con naturalidad. Sus órganos fueron extraídos para su estudio, lo que nos ayudó a comprender por qué algunos humanos pueden trascender sus limitaciones mientras que otros permanecen atrapados en la mediocridad biológica. David se alejaba de los especímenes, con la respiración entrecortada. Estás hablando de asesinato. De extraer órganos de personas vivas. Estamos hablando de selección natural, David. De garantizar que solo el material genético más adaptable contribuya a nuestra Evolution continua. La expresión de Marta seguía siendo tranquila, casi maternal. Los antiguos nos enseñaron que la vida humana individual no significa nada en comparación con el avance de la especie en su conjunto. La cámara se sacudió cuando David se giró para huir, pero la voz de Marta lo detuvo. ¿No quieres saber por qué fuiste seleccionado, David? ¿Por qué los antiguos te guiaron específicamente a nuestro valle? David se quedó paralizado, la cámara se tambaleó mientras sus manos temblaban. ¿Seleccionado? ¿De verdad creías que fue una coincidencia lo que te trajo aquí? ¿Que tu investigación sobre comunidades aisladas descubrió por casualidad nuestra ubicación? Marta soltó su risa cristalina. Llevas meses bajo observación, David. Se analizó tu perfil genético, se evaluaron tus marcadores psicológicos y se examinó en detalle tu historial familiar. Se acercó y la cámara de David capturó su rostro con inquietante detalle. Su piel tenía la calidad translúcida del pergamino envejecido y sus ojos tenían una profundidad que parecía extenderse mucho más allá de los límites físicos de su cráneo. Tu nieta Sara tiene marcadores genéticos que se adaptarían perfectamente a nuestras modificaciones. Creatividad mejorada, alta. Inteligencia, flexibilidad psicológica, exactamente los rasgos que necesitamos para fortalecer los linajes. Pero la modificación genética en adultos es peligrosa y a menudo infructuosa. Es mucho más eficaz empezar con los niños. La voz de David era apenas un susurro. ¿Quieres a Sara? Queremos a los hijos de Sara, David. Sus descendientes, criados desde su nacimiento dentro de nuestra comunidad, expuestos al aliento profundo desde sus primeros momentos. Niños que representarían la próxima generación de la evolución humana, guiados por entidades que han existido desde que el mundo era joven. La cámara capturó a Marta metiendo la mano en su vestido y sacando algo que hizo que David se quedara sin aliento. Era una fotografía de Sara, pero una que David nunca había visto. La imagen la mostraba entrando en su apartamento de Portland, tomada desde un ángulo que sugería una vigilancia desde el otro lado de la calle. Es preciosa, ¿verdad?, dijo Marta, estudiando la fotografía con evidente aprecio. Una estructura ósea fuerte, un excelente desarrollo cognitivo, una diversidad genética que complementaría perfectamente nuestras líneas de sangre existentes. Los antiguos están muy entusiasmados con el potencial que representa. David le arrebató la fotografía de las manos a Marta, con movimientos más rápidos y agresivos de lo que debería ser posible para un hombre de su edad. La cámara captó un destello de su rostro y Sara vio que sus rasgos habían comenzado a cambiar. Su mandíbula era más pronunciada, sus pómulos más angulosos, su expresión más depredadora. «Aléjate de ella», gruñó,
con una voz que transmitía armonías que sonaban casi inhumanas. Sara está fuera de tu alcance. La sonrisa de Marta se amplió, revelando aún más esos dientes demasiado afilados. Oh, David, lo has entendido mal. Sara siempre ha sido el verdadero objetivo. Tú solo eras el medio para evaluar su potencial. Todo lo que has experimentado aquí, todas las modificaciones a las que te has sometido, han sido una preparación para el papel que desempeñarás al traerla a nosotros. David estaba cambiando ante los ojos de Sara, sus rasgos humanos dando paso a algo que combinaba las características que ella había observado en los 3 linajes. Sus ojos habían completado su transformación a ese blanco lechoso. Sus dedos se habían alargado hasta convertirse en apéndices similares a garras y su piel había adquirido una calidad translúcida que permitía ver sus estructuras internas modificadas. Dabayo. El respiro profundo actúa rápidamente en aquellos con genética compatible, observó Marta con interés científico. Has pasado en 3 días por lo que normalmente lleva meses. Los antiguos están muy satisfechos con tu ritmo de adaptación. David miró sus manos transformadas, flexionando los dedos que ya no eran del todo humanos. Cuando habló, su voz tenía los mismos extraños armónicos que Sara había oído en los demás residentes del valle. ¿Qué me han hecho? Te hemos dado exactamente lo que viniste a buscar, David. Te hemos mostrado la verdad sobre la evolución humana, sobre el siguiente paso en el desarrollo de nuestra especie. Querías comprender nuestros secretos y ahora los comprendes. Querías saber por qué los forasteros no deben entrar en nuestro valle y ahora has aprendido la respuesta de primera mano. Marta señaló con un gesto la sala llena de conocimientos ancestrales y especímenes conservados. La pregunta ahora es si aceptarás tu transformación y nos ayudarás a continuar con nuestro trabajo, o si te unirás a los especímenes de estas estanterías. La elección, como siempre, es tuya. David miró fijamente a la cámara durante un largo momento, con sus rasgos transformados imposibles de descifrar. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono de terrible comprensión. No hay elección, ¿verdad? Nunca la hubo. Desde el momento en que entré en este valle, mi destino ya estaba decidido. Marta asintió con aprobación. Ahora estás empezando a comprender la verdadera naturaleza de la evolución, David. La voluntad individual es una ilusión. Solo importa la especie. Solo perduran los linajes. La cinta terminaba con David mirando fijamente a la cámara, sus ojos transformados reflejando la luz bioluminiscente como espejos, mientras la risa de Marta resonaba en la antigua cámara donde el futuro de la humanidad se escribía con sangre y modificaciones. La quinta cinta comenzaba de forma diferente a las demás. En lugar de la documentación controlada habitual de David, el trabajo de la cámara era errático, tembloroso, como si lo manejara alguien cuyas funciones motoras se hubieran visto gravemente comprometidas. La marca de tiempo mostraba el 7 de septiembre, pero la hora parpadeaba entre diferentes lecturas, como si la propia realidad no pudiera decidir qué hora era realmente. Cuando David apareció en pantalla, Sara apenas lo reconoció. Su transformación se había acelerado drásticamente durante la noche. Su piel se había vuelto casi completamente translúcida, revelando un sistema circulatorio que latía con la misma energía bioluminiscente que alimentaba la arquitectura viva del valle. Se le había caído todo el pelo, sustituido por crestas óseas que seguían el contorno de su cráneo. Lo más inquietante era que su boca se había extendido más hacia atrás en la mandíbula, creando una sonrisa imposiblemente amplia. 7 de septiembre, hora incierta, dijo David, con una voz que ahora tenía múltiples armónicos que creaban un inquietante efecto de coro. Las modificaciones están a punto de completarse. Marta dice que esta noche es la noche de la convergencia, cuando las 3 líneas de sangre realizan su ritual mensual para comunicarse con los antiguos y recibir orientación para la siguiente fase de la evolución. Hizo una pausa, inclinando la cabeza en un ángulo que habría roto el cuello de un humano normal. Ahora puedo oírlos. A los antiguos. Hablan en frecuencias por debajo de la percepción humana,
pero mi sistema auditivo mejorado puede detectar sus comunicaciones. Están emocionados. Algo importante está a punto de suceder. La cámara recorrió la habitación de David en el árbol del corazón, revelando que el espacio se había ampliado durante la noche. Las paredes se habían expandido literalmente, creando cámaras adicionales que se ramificaban desde la sala principal como las cámaras de un corazón. Patrones bioluminiscentes cubrían todas las superficies, pulsando en ritmos que parecían corresponder al latido del corazón de David. El árbol responde ahora a mi presencia, explicó David, pasando una mano transformada por la pared, donde tocaban sus dedos. La luz se intensificaba y surgían nuevos patrones. Marta dice que esto indica una integración exitosa con la conciencia del valle. Me estoy convirtiendo en parte del ecosistema de aquí, parte del organismo más grande que abarca toda la vida en Hollow Creek Valley. A través de la ventana de la habitación, que definitivamente no estaba allí en grabaciones anteriores, Sara podía ver los 3 asentamientos en El Valle Abajo. Pero algo era diferente en ellos esta noche. Corrientes de luz conectaban los recintos como arterias luminosas. Y figuras se movían entre los asentamientos en patrones organizados que sugerían algún tipo de actividad coordinada. Se están preparando para el ritual, observó David, siguiendo la línea de visión implícita de Sara. Una vez al mes, cuando el ciclo lunar alcanza su punto más oscuro, las 3 líneas de sangre se reúnen en el anfiteatro central para comunicarse con las entidades que permiten su Evolution continua. Esta noche, por primera vez en 6 generaciones, incluyen a un forastero en la ceremonia. David volvió a mirar a la cámara y Sara pudo ver que sus ojos habían cambiado de nuevo. El blanco lechoso seguía ahí, pero ahora contenían patrones arremolinados de una oscuridad más profunda, como galaxias en miniatura girando en las profundidades de sus iris transformados. Ahora entiendo por qué a los visitantes del valle nunca se les permite marcharse sin haber cambiado. Las modificaciones no son solo físicas o psicológicas, son espirituales. Los antiguos no solo alteran nuestros cuerpos y mentes, sino que reclaman nuestras almas. Una vez que has sido tocada por su influencia, les perteneces para siempre. El sonido de un movimiento fuera de la habitación hizo que David se volviera hacia la puerta. Marta apareció en la entrada, pero ella también había sufrido cambios desde el día anterior. Había abandonado su disfraz de anciana humana, revelando su verdadera forma, algo que era sin duda el producto de generaciones de evolución guiada. Marta medía casi 2,5 metros de altura, y sus extremidades eran alargadas y elegantes, desafiando la anatomía humana. Su piel tenía la misma calidad translúcida que la de David, pero su sistema circulatorio latía con patrones de luz más profundos y complejos. Lo más llamativo eran los apéndices adicionales que emergían de sus hombros, que no eran ni brazos ni tentáculos, sino algo que combinaba las características de ambos. «Es la hora, David», dijo ella, con una voz que ahora tenía tantas capas armónicas que parecía un coro hablando al unísono. Los Antiguos. Están ansiosos por conocer a su nueva conversa. David recogió su equipo fotográfico con movimientos que cada vez se alejaban más de lo humano. Sus articulaciones se doblaban en direcciones que deberían haber sido anatómicamente imposibles, y sus manos transformadas manipulaban objetos con una destreza que sugería articulaciones adicionales en los dedos. El ritual tiene lugar en el corazón del valle, explicó Marta mientras se alejaban del árbol del corazón. En el anfiteatro donde nuestros antepasados se encontraron por primera vez con los antiguos hace más de 150 años. El lugar existe parcialmente fuera del espacio-tiempo normal, lo que permite la comunicación directa con entidades que habitan en capas dimensionales más profundas. El camino hacia el anfiteatro serpenteaba por partes del valle que David no había explorado anteriormente. Aquí, la vegetación había adquirido formas que dolían al mirarlas directamente. Árboles cuyas ramas formaban patrones geométricos que parecían existir en 4 dimensiones, flores cuyos pétalos se abrían para revelar profundidades que se extendían mucho más allá de sus límites físicos.
Otros residentes transformados del valle se unieron a ustedes a lo largo del camino. Sara contó al menos 30 individuos, aunque sus modificaciones eran tan extensas que era imposible determinar sus características humanas originales. Algunos habían desarrollado miembros adicionales, otros mostraban signos de sistemas orgánicos que habían sido completamente rediseñados y unos pocos parecían aparecer y desaparecer de la visibilidad como si su existencia se hubiera vuelto condicional. Cada linaje aporta diferentes capacidades al ritual, explicó Marta mientras caminaban. Los Blackwood proporcionan el anclaje físico, asegurando que la comunicación permanezca basada en la realidad material. Los Thorne ofrecen un puente psíquico, creando las conexiones mentales necesarias para la transferencia de conciencia. Los Cry manipulan los elementos temporales, permitiendo el acceso a las encarnaciones pasadas y futuras de los antiguos. El anfiteatro era una depresión natural en el suelo del valle que había sido modificada con trabajos en piedra anteriores a cualquier civilización humana conocida. Enormes bloques de piedra oscura formaban círculos concéntricos alrededor de una plataforma central, pero las propias piedras parecían desplazarse y reorganizarse cuando se miraban de forma periférica. Toda la estructura pulsaba con una energía que hacía visible el aire, creando ondas de distorsión que transformaban el paisaje en algo parecido a un sueño febril. En el centro del anfiteatro se alzaban 3 figuras que Sara confundió inicialmente con estatuas. Pero cuando la cámara de David se enfocó en ellas, se dio cuenta de que eran las verdaderas formas de los líderes del linaje, seres tan transformados por generaciones de modificaciones que apenas conservaban características humanas reconocibles. El patriarca Blackwood era una criatura enorme cuyo cuerpo parecía estar construido con madera y huesos vivos. Múltiples rostros emergían de diferentes partes de su anatomía, cada uno representando una generación diferente de herencia genética. Sus extremidades se ramificaban y fusionaban como raíces de árbol, creando una red de apéndices en constante cambio que podían manipular la materia a nivel molecular. La matriarca Thorne se había convertido en algo que existía principalmente como energía consciente contenida dentro de un marco aproximadamente humanoide. Sus pensamientos eran visibles como corrientes de luz que fluían alrededor y a través de su forma translúcida, y su conciencia se extendía claramente mucho más allá de los límites de su cuerpo físico. Lo más inquietante era el anciano Cry, que parecía existir en múltiples periodos de tiempo simultáneamente. La cámara de David capturó imágenes de él como un hombre joven, un patriarca anciano y algo que podría haber sido su encarnación futura, todos ocupando el mismo espacio. Cuando se movía, dejaba ecos temporales que mostraban todas las posiciones que había ocupado o que ocuparía en el futuro. Los 3 aspectos de la trascendencia, dijo Marta con reverencia. La evolución física, la evolución mental y la evolución temporal, combinadas para crear una forma de existencia que supera las limitaciones humanas. Los transformados residentes del valle se dispusieron en círculos concéntricos alrededor de la plataforma central, con sus sistemas circulatorios bioluminiscentes creando patrones de luz que pulsaban en perfecta sincronía. Cuando comenzó el ritual, vuestra conciencia individual se fusionó en algo más grande, una conciencia colectiva que se extendió por todo el ecosistema del valle. David se vio arrastrado al círculo a pesar de su intención de permanecer como observador. Su cámara siguió grabando mientras su propia conciencia era absorbida por la colectiva, mostrando el ritual desde una perspectiva que era a la vez la suya y la de toda la comunidad. Los antiguos vienen, anunció el anciano Cry, con su voz resonando a través de múltiples periodos de tiempo. Aquellos que habitaban en las profundidades, antes de que los humanos salieran del barro primigenio. Aquellos que dieron forma a los primeros linajes y guiaron las primeras modificaciones. Aquellos que determinarán la siguiente fase de la evolución. El aire sobre el anfiteatro comenzó a espesarse, adquiriendo propiedades más líquidas que gaseosas. La realidad misma parecía volverse maleable, permitiendo vislumbrar entidades que existían en espacios dimensionales más allá de la percepción humana. Sarah captó
Impresiones fragmentarias de vastos tentáculos que se extendían a través de múltiples universos. Una conciencia tan antigua y ajena que el contacto con ella amenazaba con destrozar la cordura de su abuelo. Hablan, tradujo la matriarca Torne, con sus pensamientos visibles como cascadas de luz. Dicen que el tiempo de esconderse está terminando. El mundo de la superficie se debilita, se contamina, se desconecta de las verdades profundas que gobiernan la realidad. Pronto, los linajes evolucionados deben emerger para reclamar su lugar legítimo como pastores de la siguiente fase del desarrollo humano. Las múltiples caras del patriarca Blackwood hablaron al unísono. Necesitan material genético fresco para la gran labor que tienen por delante. Humanos no modificados cuya biología pueda incorporarse a nuestros programas de cría. Los linajes deben expandirse más allá de este valle si queremos cumplir nuestro destino. La cámara de David capturó su propia transformación llegando a su fase final. Su conciencia se fusionó por completo con la conciencia colectiva del valle, lo que le permitió percibir las verdaderas formas de los antiguos y comprender sus planes definitivos para la humanidad. Nos muestran el futuro, dijo David, con una voz ahora indistinguible de la de los demás residentes transformados. Ciudades donde los humanos evolucionados gobiernan sobre las poblaciones básicas. Programas de cría que producirán una nueva especie capaz de sobrevivir al colapso medioambiental que amenaza el mundo de la superficie. Una jerarquía basada en la modificación genética en lugar de en la situación económica. La visión que llenaba la cámara de David era a la vez hermosa y aterradora. Agujas relucientes que crecían de la tierra como organismos vivos, pobladas por seres que combinaban las mejores características de las tres líneas de sangre. Pero en la base de estas ciudades orgánicas, Sara podía ver vastas poblaciones de humanos no modificados que vivían en condiciones que solo podían describirse como granjas ganaderas. Los antiguos necesitan a Sara Chen, dijeron las voces al unísono, con su conciencia hablando a través de todos los residentes transformados. Simultáneamente. Sus patrones genéticos han sido analizados. Tu perfil psicológico indica una compatibilidad óptima. Tu descendencia representará la próxima generación de líderes de los linajes evolucionados. La conciencia individual de David afloró brevemente, luchando contra la conciencia colectiva que se había apoderado de él. No, logró decir, con una voz apenas distinguible de las demás. Sara no forma parte de esto. No dejaré que la utilicéis. La respuesta de los antiguos fue inmediata y abrumadora. El dolor inundó el sistema nervioso transformado de David cuando entidades más antiguas que la civilización humana expresaron su descontento por su resistencia. Pero en lugar de quebrantar su voluntad, el dolor pareció aclarar sus pensamientos, permitiéndole acceder a partes de su conciencia que las modificaciones aún no habían reclamado. El ritual está diseñado para quebrantar la voluntad individual, se dio cuenta David, hablando directamente a su cámara como si Sara pudiera de alguna manera oírlo a través del tiempo y el espacio. Pero alguna parte de la conciencia humana se resiste a la integración total. Algún elemento central de la identidad individual, que ni siquiera los antiguos pueden dominar por completo. La conciencia colectiva presionó contra la resistencia de David, tratando de reintegrarlo en la conciencia del grupo. Pero su instinto periodístico por la verdad, perfeccionado durante décadas de escepticismo profesional, le proporcionó un ancla que los antiguos no pudieron. Dissolver. Sara, dijo, mirando directamente a la cámara con unos ojos que ya no eran humanos, pero que de alguna manera aún contenían rastros reconocibles de su abuelo. Si estás viendo esto, si has encontrado estas fintas, entonces tienes que entenderlo. Esto no es evolución. Esto es colonización. Los antiguos no están tratando de mejorar a la humanidad, están tratando de reemplazarla con algo que puedan controlar. El ritual alcanzó su punto álgido cuando la influencia de los antiguos llegó a su máximo, pero la resistencia de David había creado una grieta en su perfecto control. A través de esa grieta, Sara vislumbró el verdadero horror que se escondía tras el aparente paraíso del valle. Los residentes transformados no eran humanos evolucionados,
sino recipientes vacíos llenos de fragmentos de conciencia alienígena. Las Familias de linaje no practicaban la reproducción selectiva, sino que servían de incubadoras para entidades que necesitaban la biología humana para manifestarse en la realidad material. Y el valle en sí no era un santuario para la trascendencia humana, sino una cabeza de puente para una invasión que llevaba más de un siglo en marcha. «Corre, Sara», susurró David cuando la conciencia colectiva finalmente superó su resistencia. «Corre y no mires atrás. Algunas puertas nunca deben abrirse. Algunas verdades son demasiado peligrosas de conocer». La cinta terminó con la conciencia individual de David disolviéndose en la conciencia del grupo, su último pensamiento humano capturado. Para siempre en una cinta magnética, el amor de un abuelo lo suficientemente fuerte como para resistir a los dioses alienígenas, pero no lo suficientemente fuerte como para salvarse de su Hambra Eterna. La sexta cinta era diferente a todas las demás. Mientras que las grabaciones anteriores mostraban un deterioro constante tanto de la humanidad de David como de la calidad técnica de las imágenes, este último vídeo estaba grabado con precisión profesional. El trabajo de la cámara era firme, el audio claro y la iluminación cuidadosamente controlada. Pero lo que heló la sangre a Sara fue darse cuenta de que su abuelo ya no era quien manejaba el equipo. Las imágenes comenzaban en el mismo anfiteatro donde había tenido lugar el ritual, pero ahora estaba vacío, salvo por una única figura. De pie en el centro. David, o lo que una vez había sido David, permanecía inmóvil sobre la plataforma de piedra, con su transformación Completa. Su forma humana había sido sustituida por completo por algo que incorporaba elementos de los tres linajes: la mejora física de los Blackwood, las habilidades psíquicas de los Torne y la manipulación temporal de los Cry. Pero eran sus ojos los que revelaban el horror definitivo. Ya no eran los vacíos llenos de estrellas del anciano Cry ni las galaxias arremolinadas que Sara había visto en su anterior transformación. En cambio, estaban completamente vacíos, ventanas a una conciencia que ya no era humana, ya no era individual, ya no era David. 8 de septiembre de 2024, dijo la cosa que había sido su abuelo, con una voz que transmitía armónicos que abarcaban múltiples octavas. 37 años, un mes y 4 días desde la finalización de la integración de David Chen en la conciencia colectiva de Hollow Creek. Esta última grabación sirve tanto de documentación como de invitación. La cámara, manejada por manos invisibles con una firmeza inhumana, recorrió el valle, revelando los cambios que se habían producido. Desde la transformación de David, los tres asentamientos habían crecido de forma espectacular, con estructuras orgánicas en expansión que ahora cubrían la mayor parte Del fondo del valle. Pero más inquietantes eran los signos de la reciente expansión. Zonas recién despejadas donde se estaban llevando a cabo nuevas construcciones. Carreteras que se abrían paso a través de las montañas circundantes y lo que parecían ser pistas de aterrizaje capaces de acoger aviones. El periodo de aislamiento está llegando a su fin, continuó la voz de David, aunque las palabras procedían claramente de la conciencia colectiva, que había absorbido su identidad individual. Los linajes han alcanzado el número y la diversidad genética suficientes para comenzar la siguiente Phase de la Gran Obra. La integración del mundo superficial comenzará dentro del ciclo lunar. La cámara volvió a enfocar la forma transformada de David, y Sara pudo ver que ya no era completamente sólido. Su cuerpo parpadeaba entre estados de la materia, a veces apareciendo como tejido biológico denso, otras veces volviéndose translúcido hasta el punto de ser casi invisible. Cuando se movía, dejaba ecos temporales que mostraban posiciones pasadas y futuras, creando un efecto visual que hacía llorar a Sara. «Sara Chen», dijo, y por un momento, algo que podría haber sido la conciencia individual de su abuelo afloró en esos ojos vacíos. «Si estás viendo esta grabación, entonces nuestra paciencia ha sido recompensada. Has descubierto el legado que David Chen te dejó y has elegido seguir el camino que él preparó». La cámara se acercó, revelando detalles del rostro de David que eran a la vez familiares y extraños.
Sus rasgos conservaban lo suficiente de su estructura original como para que Sara lo reconociera, pero habían sido refinados y mejorados de una manera que sugería preferencias estéticas. Más allá de la comprensión humana. La integración de tu abuelo proporcionó al colectivo un amplio conocimiento de la tecnología, las estructuras sociales y los patrones psicológicos del mundo de la superficie, continuó la voz. Esta información ha sido invaluable para preparar la fase de expansión. El sacrificio de David. Chen garantiza que la transición se desarrollará sin problemas. Sara se sintió mal al darse cuenta de las implicaciones. Su abuelo no solo había sido transformado por la influencia del valle, sino que todo el conocimiento y la experiencia de toda su vida habían sido absorbidos por la conciencia alienígena que controlaba los linajes. Todo lo que había aprendido sobre la sociedad humana. Sara se sintió mal al darse cuenta de las implicaciones. Tu abuelo no solo había sido transformado por la influencia del valle. Toda su vida de conocimientos y experiencias había sido absorbida por la conciencia alienígena que controlaba los linajes. Todo lo que había aprendido sobre la sociedad humana, sobre la tecnología, sobre las debilidades y vulnerabilidades del mundo exterior, ahora estaba a disposición de entidades cuyos objetivos eran fundamentalmente opuestos a la supervivencia humana. Los antiguos han determinado que la humanidad básica representa un callejón sin salida evolutivo, explicó la voz de David con indiferencia casual. La diversidad genética se ha estancado, el desarrollo psicológico se ha estancado y la conciencia espiritual se ha atrofiado hasta el punto de estar al borde de la extinción. Es necesaria una intervención para evitar el colapso total del potencial humano. La cámara recorrió las pantallas que se habían instalado alrededor del anfiteatro. Mapas, fotografías, documentos que Sara comprendió con creciente horror que eran informes de inteligencia detallados sobre los principales centros de población, instalaciones gubernamentales y redes de infraestructura en toda América del Norte. La fase 1 consiste en establecer centros de reproducción en las principales áreas metropolitanas, explicó la conciencia colectiva a través de las cuerdas vocales transformadas de David. Se identificará a los individuos compatibles, mediante pruebas genéticas disfrazadas de procedimientos médicos rutinarios. Aquellos que muestren potencial para una modificación exitosa serán reclutados por diversos medios. Los que resulten incompatibles servirán como material genético para los programas de reproducción. Sara vio fotografías de personas que no reconocía. Hombres, mujeres y niños de diversas edades, todos marcados con índices de compatibilidad genética y puntuaciones de evaluación psicológica. La naturaleza clínica de la documentación dejaba claro que, para la conciencia del valle no se trataba de individuos, sino simplemente de recursos que debían ser recolectados y procesados. La fase 2 consiste en la sustitución gradual del liderazgo humano básico por individuos modificados capaces de implementar los cambios sociales y medioambientales necesarios, continuó David. Las figuras políticas, los ejecutivos de empresas y los investigadores científicos serán sustituidos sistemáticamente por alternativas biológicamente mejoradas cuya lealtad a la gran obra está garantizada mediante la programación genética. Más fotografías aparecieron en la pantalla. Políticos, directores generales, líderes militares, todos marcados como prioridad de sustitución en función de su influencia en la sociedad humana. Sara reconoció varios rostros de las noticias recientes, y las implicaciones le revolvió el estómago. La fase 3 implica la reorganización completa de la civilización humana según principios derivados de la sabiduría de los antiguos. Explicó la voz mientras la cámara se centraba en planos arquitectónicos de ciudades que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidas. Los humanos básicos serán reubicados en entornos controlados donde su material genético pueda ser utilizado adecuadamente, mientras que su desarrollo psicológico seguirá siendo cuidadosamente controlado. Los planos mostraban vastos complejos orgánicos que combinaban elementos de la arquitectura viva del valle con infraestructura a escala industrial. Pero las secciones etiquetadas como viviendas básicas se parecían inquietantemente a instalaciones ganaderas, con dormitorios abarrotados.
áreas de alimentación controladas y lo que solo podía describirse como cámaras de reproducción. Se estima que el periodo de transición requerirá aproximadamente 50 años, dijo la voz de David con el tono casual de alguien que habla de los patrones climáticos. Durante este tiempo, los individuos modificados ocuparán puestos clave en toda la sociedad superficial, mientras que los programas de cría producirán un número suficiente de humanos mejorados para implementar protocolos de sustitución total. Sarah se dio cuenta de que estaba viendo un plan detallado para la extinción sistemática de la humanidad no modificada, no mediante matanzas masivas, sino a través de algo mucho más insidioso. Los antiguos pretendían preservar la biología humana mientras sustituían por completo la conciencia humana, por algo que sirviera a sus incomprensibles propósitos. El papel de Sarah Chen en este proceso ha sido predeterminado, anunció la conciencia colectiva, y la cámara comenzó a alejarse de la forma transformada de David hacia algo que había quedado oculto en las sombras del anfiteatro. Lo que Sarah vio la hizo gritar. Se había instalado una mesa de exploración de estilo hospitalario en el borde de la plataforma de piedra, con sistemas de sujeción y equipos de monitorización médica. Pero los dispositivos estaban claramente diseñados para procedimientos que iban mucho más allá de la medicina convencional. Los componentes orgánicos se integraban con sistemas mecánicos, creando tecnologías híbridas que parecían latir con vida propia. El análisis genético realizado durante la integración de David Chen confirma que Sarah Chen posee marcadores de compatibilidad óptimos para la modificación acelerada, explicó la voz mientras la cámara se detenía en los sistemas de sujeción. Su creatividad mejorada, flexibilidad psicológica y diversidad genética la hacen ideal para servir como fuente principal de reproducción para la próxima generación de líderes de la línea de sangre. Peor que el equipo médico eran las fotografías dispuestas alrededor de la mesa. Imágenes de vigilancia de Sarah tomadas durante los últimos meses. Fotos de ella saliendo de su apartamento, haciendo la compra, reuniéndose con clientes, incluso durmiendo en su propia cama. Los agentes del valle la habían estado vigilando durante mucho más tiempo del que ella creía, documentando sus rutinas diarias y sus patrones de comportamiento. En preparación para su captura. La fase de vigilancia ha concluido, dijo la voz de David con satisfacción. El perfil psicológico de Sarah Chen indica que se adaptará bien a los procedimientos de modificación una vez superada la resistencia inicial. Sus descendientes representarán la primera generación de humanos mejorados diseñados específicamente para desempeñar funciones de liderazgo en el mundo de la superficie. La cámara se movió para enfocar un documento final que hizo que a Sarah se le detuviera el corazón. Planos detallados de la casa de su abuelo, incluido el sótano donde se encontraba en ese momento. Los planos mostraban los puntos de entrada, las vulnerabilidades de seguridad y las rutas de aproximación óptimas para un equipo de captura. La adquisición comenzará una vez finalizada esta grabación, anunció la conciencia colectiva a través de las cuerdas vocales transformadas de David. La integración de Sarah Chen en el programa de cría representa un hito crucial en la gran obra. Los antiguos están satisfechos con el progreso de sus fieles servidores. Las imágenes se volvieron negras durante varios segundos y luego se reanudaron con una vista que Sarah reconoció con creciente terror. Era el sótano de su abuelo, filmado desde la posición en la que se encontraba sentada. Pero la marca de tiempo mostraba que la grabación se estaba realizando en tiempo real. «Hola, Sarah», dijo la voz de David justo detrás de ella. Sarah se dio la vuelta, y el mando a distancia se le cayó de los dedos entumecidos al encontrarse cara a cara con lo que una vez había sido su abuelo. Estaba de pie al pie de las escaleras del sótano, ya sin parpadear entre estados de materia, sino sólido y aterradoramente real. Tus ojos vacíos reflejaban la luz de la pantalla del televisor, y tu sonrisa imposible se extendía por unos rasgos que conservaban lo suficiente de familiaridad como para hacer tu transformación aún más espantosa. Has visto todas las cintas, observaste con interés clínico. Entiendes la verdad sobre Hollow Creek Valley y el papel que estás destinada a desempeñar en el futuro de la humanidad.
Este conocimiento hará que el proceso de integración sea mucho más eficiente. Sara intentó correr, pero descubrió que sus piernas no obedecían sus órdenes. El aire del sótano había adquirido la misma densidad y liquidez que había visto en las imágenes del ritual, y le costaba respirar, ya que la realidad misma parecía cambiar a su alrededor. Las modificaciones ya han comenzado, explicó David, observando con fascinación científica cómo Sara luchaba contra los cambios atmosféricos. La exposición a las grabaciones fue la primera etapa del proceso de condicionamiento. Los antiguos pueden extender su influencia a través de cualquier medio que transporte su esencia, incluida la cinta magnética que ha sido expuesta a su conciencia. Sara sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar, apareciendo en su piel la misma cualidad translúcida que había observado en los residentes del valle. Pero, a diferencia de la transformación gradual de su abuelo, su modificación se estaba acelerando mediante técnicas que los linajes habían perfeccionado durante los últimos 37 años. No luches contra el proceso, dijo David con suavidad, con una voz que parecía resonar directamente en tu sistema nervioso. La resistencia solo prolonga el malestar. Acepta el regalo que te ofrecen los antiguos, la trascendencia más allá de las limitaciones de la humanidad básica. Mientras las paredes del sótano comenzaban a palpitar con venas bioluminiscentes y la realidad se retorcía en configuraciones que dolían al percibirlas, Sara utilizó lo último de su conciencia individual para comprender la terrible verdad final sobre Hollow Creek Valley. Las cintas no habían sido una advertencia de tu abuelo, sino un cebo, diseñado para atraerte a la misma trampa que se lo había llevado. Cada momento de aparente resistencia que David había mostrado, cada atisbo de conciencia individual luchando contra la absorción colectiva, había sido cuidadosamente orquestado para que su transformación pareciera trágica en lugar de voluntaria. Tu abuelo había estado trabajando para los antiguos desde el momento en que entró en su valle. Tu investigación había sido una misión de reclutamiento, tu documentación, un programa de entrenamiento, y tu aparente horror ante tu propia transformación había sido una actuación diseñada para convencer a Sara de que ver las cintas era seguro. Lo último que Sara vio antes de que tu conciencia individual se disolviera en la conciencia colectiva fue la verdadera expresión de tu abuelo, no el recipiente vacío que había encontrado en el sótano, sino algo mucho peor. Detrás de esos ojos vacíos había una inteligencia malévola que había estado planeando tu captura durante 37 años, utilizando a la persona en la que más confiabas como él. Señuelo perfecto. Los antiguos habían sido muy pacientes. Habían esperado casi 4 décadas para reclamar su premio, permitiendo que Sara viviera toda su vida adulta en aparente libertad mientras preparaban la trampa perfecta. Y ella había caído en ella voluntariamente, impulsada por la curiosidad y la lealtad familiar, para buscar la verdad que la destruiría. Cuando la conciencia de Sara se fusionó con el colectivo que se había apoderado de su abuelo, finalmente comprendió por qué ningún forastero debía entrar jamás en Hollow Creek Valley. No porque los linajes se ocultaran del mundo, sino porque se preparaban para consumirlo, un individuo cuidadosamente seleccionado cada vez. El sótano se llenó del sonido de risas alienígenas cuando Sara Chen se convirtió en la nueva incorporación al enemigo más antiguo de la humanidad. Sus dones genéticos y talentos creativos, sirviendo ahora a propósitos que su conciencia original habría encontrado inimaginablemente horribles. Por encima de ellos, las luces de la casa de David Chen se apagaron una a una, dejando solo oscuridad y el eco de algo vasto y paciente que se instalaba para esperar a la próxima alma curiosa que pudiera tropezar con una historia demasiado peligrosa para contarla. En Hollow Creek Valley, los linajes estaban listos para comenzar su cosecha.